Buenas noches, estimado tutor, estimados compañeros. Mi nombre es Juan Fernando Peñarrera. Este es mi presentación del practicum correspondiente a este año lectivo, en el cual me tocó hablar acerca de las estafas, fraudes y las extorsiones informáticas. A continuación, les presento lo que son las diapositivas correspondientes a mi proyecto. La introducción. Todas las plataformas o medios informáticos han sido un apoyo muy importante tanto para el desarrollo del hombre como su tecnología. Existe una facilidad de acceso de información a medios estudiantiles, bancarios, administrativos, ecológicos, etc. Son de gran ayuda para poder mejorar nuestro estudio como nuestro desarrollo en la sociedad. De igual forma, se manejan las plataformas informáticas y redes sociales. Lamentablemente, estos últimos son por los cuales se ven afectados muchas personas, ya que al adentrarnos mucho en estos, podemos ser víctimas de los delitos informáticos. Dentro de los más comunes podemos encontrar al estafa, fraudes y extorsión informática, mediante los cuales se ven afectados las personas por temas monetarios, personal y privados. Por este tipo de problemas causados ante la sociedad, me permito explicar a fondo sobre ellos y sus características. El delito informático. ¿Qué es un delito informático? Para poder abarcar en sí este tema en sí de la estafa, los fraudes y las extorsiones informáticas, tenemos que profundizar en sí y tener conocimiento primero de qué es un delito informático. Los delitos informáticos son todo tipo de acciones ilegales, delictivas y antiéticas no autorizadas, en los cuales se presenta mediante el uso de dispositivos electrónicos e Internet, con el fin de vulnerar o dañar los bienes patrimoniales o personales de terceras personas o entidades. Existen dos contextos muy claros sobre los delitos en los cuales se los determina a los delincuentes informáticos como los sujetos activos, y a las víctimas de tales delitos se los considera los sujetos pasivos. Es decir, la persona que realiza el robo informático, el asalto informático o en este caso puede vulnerar tanto de manera física, privada o tratar de indagar de alguna cierta manera al tratar de obtener cualquier tipo de información o o adquirir algún tipo de beneficio causando un fraude mediante un medio informático o una plataforma de informática, esto se considera automáticamente un delito informático. Los delitos informáticos son muy difíciles de identificar. Adicionalmente, los sujetos pasivos muchas veces no denuncian este tipo de robos. Este tipo de acciones se da porque las personas perjudicadas tienen temor a perder su prestigio, y es por tal motivo que no llega a saber el alcance de estos delitos. La mayoría de las personas, al mantenerse o al ser expuestas dentro de uno de estos casos, se ve atacada, se ve forzada en este caso a ceder el requerimiento que quieren estos ladrones informáticos, porque son extorsionados de cierta manera y se ven afectados, son estafados, y no se puede profundizar o no se hace las denuncias respectivas sobre este tema, ya que son temas muy delicados y personales de los cuales se puede ver afectada la víctima. Los riesgos de los delitos informáticos. Como ya hablamos de qué es un delito informático y brevemente pude explicar en este momento acerca de los riesgos, tenemos ya los riesgos de los delitos informáticos muy claros, de los que la mayoría del tiempo se ven afectados, como son los siguientes: la pérdida de la privacidad, es decir, la difusión de actividades, gestión o información de carácter personal para la víctima; la pérdida de la credibilidad de la información personal; la pérdida de la seguridad en sistemas bancarios o sitios web de acceso personal; riesgos involuntarios de la información personal o familiar mediante las redes sociales o páginas alternas. Cabe recalcar
que el último es uno de los riesgos informáticos por los cuales se ve afectado la mayor parte de la población, ya que al no tener conocimiento o al no ser cuidadosos con nuestras redes sociales o las páginas que manejamos actualmente por las cuales nos podemos comunicar, se pueden ver afectadas tanto nuestra integridad física como personal, tanto nuestra como la de nuestros familiares. La clasificación de los delitos informáticos. La clasificación de los delitos informáticos se establece de una manera muy variada, pero dentro del estudio que nosotros presentamos, me permito informar que en el mundo de los delitos informáticos existen varias maneras por las cuales se puede adquirir un bien no consentido o algún tipo de adquisición monetaria no voluntaria por parte de los traficantes o delincuentes informáticos. Unos de los delitos informáticos más comunes, que son los que presento a continuación, son la estafa, el fraude y la extorsión. La estafa informática. La estafa informática son los actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a una persona, mediante los cuales cualquier tipo de introducción, alteración, eliminación o supresión de datos informáticos, como así también cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático con la intención fraudulenta o delictiva de obtener ilegalmente un beneficio económico para uno mismo u otra persona. Ejemplos muy claros que podemos encontrar en la estafa informática es cuando se requiere algún tipo de información o algún tipo de gestión dentro de una plataforma que no es 100% segura y podemos vernos afectados tanto en nuestras tarjetas de crédito como en nuestras cuentas bancarias. El marco legal de la estafa informática en el Ecuador se determina por dos artículos. En el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, en su artículo 186 determina que la persona que para obtener un beneficio patrimonio para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, introduzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La estafa informática determina que el artículo 186, numeral 2 del cuerpo legal en mención es el correcto marco legal de la estafa informática, el cual menciona la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí mismo o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de un tercero, será sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Dentro del marco legal se puede encontrar que la estafa informática se considera de manera penal dentro del Ecuador y hay que tomar en consideración de que pese a esto existen muchos tipos de estafas que se están presentando actualmente. La clasificación de la estafa informática. La estafa informática tiene tres tipos de delitos que son los más comunes que se puede observar y pueden haber sido estudiados dentro de todos los casos que se ha presentado en la comunidad, como lo es el phishing, el smishing y el vishing. El phishing es un delito informático mediante el cual se usa la información y la comunicación confiable y legítima de un sistema para obtener los datos de personas titulares o de un tercero con el fin de buscar un lucro. El smishing es un delito informático que mediante mensajes de texto por medio de tecnologías informáticas se trata de buscar información de una persona o de un tercero con un fin de lucro. Hay que tomar en cuenta que el smishing también puede ser en sí la estafa cuando por mediante mensaje de textos queremos buscar algún tipo de adquisición monetaria
o contacto con algún familiar para que nos pueda dar ese tipo de beneficio que lo queremos. El phishing es una variante del phishing mediante el cual se realiza la estafa por medios de líneas telefónicas, utilizando medios informáticos y de comunicación, mediante el cual, programando un sistema telefónico confiable, se obtiene cualquier información con la finalidad de buscar un lucro. Todo esto abarca en sí lo que es la clasificación de la estafa informática. A continuación me permito exponer lo que es el fraude informático. El fraude consiste en el provecho ilícito que se puede obtener mediante un daño patrimonial. Esto se puede llevar a cabo cuando se realiza engaños en sistemas informáticos. Los fraudes más comunes que podemos encontrar dentro del fraude informático es la manipulación de los datos de entrada, la manipulación de programas y la manipulación de los datos de salida. La manipulación de los datos de entrada son aquellos que, el más común, ya que es fácil de acceder a la información de una persona y difícil de identificarlo por la sustracción de datos. La manipulación de los programas es cuando un delincuente informático modifica los programas existentes en un sistema de computadoras o crea uno nuevo en el mismo. Es decir, estos son ya especialistas delictivos que tienen conocimiento del manejo de las redes, de la información y son especialistas o son ingenieros en sistemas o en redes e ingenieros en sistemas informáticos que realizan lo que es un hacker de todos los sistemas en los cuales se puede ingresar toda la información privada, tanto personal o de una empresa. El mayor número de casos que se encuentran registrados de la manipulación de programas en el Ecuador en los últimos 5 años, se registra que los mayores robos que se pueden presentar en el mismo es por mediante fraudes a empresas privadas. La manipulación de los datos de salida es la falsificación de las instrucciones que tiene un equipo electrónico computador mediante su sistema informático. El marco legal del fraude informático. Los delitos más comunes del fraude informático que tenemos en el Ecuador se encuentran tipificados en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, como los que tenemos a continuación. La revelación ilegal de información de base de datos que está estipulado en su artículo 229. La pena privativa de libertad en base a esto es de 1 a 3 años de prisión. La intercepción de comunicaciones en su artículo 476 tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. El ataque a la integridad de sistemas informáticos está establecido en el artículo 232 con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. Y el fraude informático como tal, que tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión. A continuación, la extorsión informática. Este delito es muy común cuando alguien utiliza el Internet para buscar la manera de poder extorsionar a una persona o a una empresa para que se pueda determinar una extorsión. Debemos tener mucho conocimiento que esto se puede dar por distintas maneras. Por ejemplo, la más conocida es cuando el criminal tiene acceso a información personal de su víctima y puede amenazarla con exponer toda la información o datos personales del mismo, a menos que claramente pague cierta cantidad de dinero o realice algún tipo de cambio o negociación por la cual se vea afectada y tenga que ser extorsionado mediante el delincuente informático. El marco legal de la extorsión informática es el siguiente. Los delitos más comunes del fraude informático se encuentran tipificados en el COIP, Código Orgánico Integral Penal, como lo habíamos detallado con anterioridad. ¿Cómo los tenemos a continuación? En el artículo 174, el que determina oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos,
tendrá una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En su artículo 190 determina que la apropiación fraudulenta por medios electrónicos tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En su artículo 230, en el cual determina que la interpretación ilegal de datos tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años, y en su artículo 234, donde determina el acceso no consentido a un sistema informático con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dentro de lo que es la estafa, el fraude y la extorsión informática, se puede determinar que dentro del Ecuador existen varios artículos por los cuales se puede determinar el marco legal de los mismos. Pero hay que tomar en consideración que al ser en sí esto un delito informático, se ve afectado que todo tipo de delito está más explícito y mucho más detallado lo que es dentro del Código Orgánico Integral Penal. Es por eso que me permito detallar que únicamente se tomó los artículos más importantes y los que creo que son los que más resaltan dentro de los mismos. Los delitos informáticos y la erradicación en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta que, según la Policía Nacional del Ecuador, la pornografía infantil, los fraudes informáticos, las extorsiones y las estafas han sido consideradas como nuevos delitos informáticos. Es por estos motivos que la Policía Nacional realizó una vasta indagación y envió un comunicado a toda la nacionalidad determinando que se mantengan las siguientes precauciones. Esto para evitar cualquier tipo de delito informático, en el cual se determinó que se recomienda el que no se publique información personal en páginas desconocidas o como redes sociales, que se cree contraseñas seguras y no muy básicas, que se alterne lo que es tanto la numeración como contenido adicional, es decir, de carácter especial, o lo que son letras tanto mayúsculas o minúsculas. No confíe en ofertas en línea o páginas de descuentos de las redes o páginas desconocidas. Tener un antivirus instalado de confianza para nuestra seguridad en los diversos dispositivos electrónicos que utilicemos para cualquier tipo de desarrollo personal. Y supervisar constantemente lo que se visualiza y lo que realiza un menor de edad en las redes y qué tipo de acceso tiene al mismo, porque tiene una frecuencia o qué tipo de frecuencia realiza también visitas de páginas en los cuales no podemos determinar sin la correcta supervisión. No se podría determinar que un menor pueda ser en sí estafado o de alguna manera extorsionado sin que nosotros tengamos un consentimiento propio del mismo. Al tener este tipo de sugerencias en el manejo de redes, también se emitió la ley legítima de los delitos informáticos, en el cual abarca y se puede en este caso confirmar que existen varios tipos de los delitos informáticos ya tipificados y se puede en este caso tener un apoyo conjuntamente con el Código Orgánico Integral Penal y realizar un apoyo tanto a la sociedad y a la comunidad ecuatoriana para que tenga un valor y pueda tener una seguridad de que cualquier tipo de acto delictivo que no intervenga en sí lo que es de carácter obligatorio por el cual se vea afectado la comunidad, sea penado de alguna o cierta manera. A continuación les presento la bibliografía para la cual se pudo exponer y se pudo abarcar toda la información que pudimos encontrar dentro de esta explicación de lo que fue la estafa, fraudes y las extorsiones informáticas. Muchas gracias por su comprensión y agradecimientos en este caso por este tiempo compartido.